Todo empezó una mañana nublada del año 795 en Roma, la ciudad eterna. Los ecos del pasado todavía resonaban entre sus piedras milenarias. Sin embargo, bajo la cúpula de San Pedro, algo nuevo estaba por nacer. Un hombre sencillo, de fe firme y voz templada, era elegido como el nuevo pastor de la iglesia. Su nombre, en León. Pocos sabían los fieles de aquel tiempo que aquel hombre que apenas había despertado el interés de los poderosos se convertiría en uno de los papas más valientes de la historia. Su elección no fue bien recibida por todos. Algunos nobles romanos lo despreciaban por su origen humilde y no tardaron en maquinar su caída. León no buscaba grandezas, su único anhelo era servir a Dios y a su pueblo, pero no pasaron muchos meses antes de que el peso de la tiara papal se sintiera con toda su crudeza. El imperio estaba dividido, las intrigas palaciegas asfixiaban, la esperanza y la violencia acechaban las calles. La iglesia necesitaba un faro, y ese faro debía mantenerse encendido en medio de la tormenta. Un día, mientras salía en procesión, un grupo de conspiradores lo emboscó. Lo arrastraron por las calles, lo golpearon brutalmente y con una crueldad inimaginable intentaron arrancarle la lengua y sacarle los ojos. Querían silenciarlo, humillarlo, borrar su presencia, pero no sabían que León no se sostenía por sus propias fuerzas. Era Dios quien lo sostenía. Sobrevivió al ataque, malherido pero con el alma intacta. Fue acogido en un monasterio, donde los monjes cuidaron de él con oración y ternura. Allí, en el silencio de las heridas, comenzó su transformación. Pero la herida más profunda no estaba en su rostro. Estaba en la traición soldada, en el dolor de haber sido abandonado por quienes debían protegerlo. Sin embargo, León no se rindió. Comprendió que su misión no era huir del conflicto, sino enfrentarlo con la fuerza del amor y la justicia. Y así, mientras el mundo esperaba su caída, él planeaba su regreso. León III no regresó con ira, sino con propósito. Decidido a restaurar el orden y la paz, partió hacia el norte en busca de un aliado poderoso en Carlomagno, rey de los francos. El viaje fue largo y extenuante, pero en cada paso León llevaba más que cicatrices. Llevaba una fe inquebrantable. Al llegar ante el rey, no pidió venganza sino justicia. Carlomagno, conmovido por la valentía y la serenidad del papa, le ofreció protección y prometió acompañarlo de vuelta a Roma para restaurar su dignidad. En el invierno del año 800, el Papa León regresó a su ciudad, acompañado por un ejército que no venía a conquistar, sino a custodiar la verdad. Ante una multitud expectante, León se presentó no como víctima, sino como pastor. Con voz firme proclamó su inocencia y en un gesto sin precedentes, juró ante el altar que no había cometido los crímenes de los que se le acusaba. La dignidad papal fue restaurada, pero más importante aún, se restableció la confianza en su liderazgo. Días después, en la noche de Navidad del mismo año, ocurrió algo que marcaría la historia de Europa para siempre. Mientras Carlomagno oraba en la Basílica de San Pedro, León colocó sobre su cabeza la corona imperial. El Papa había proclamado al rey de los francos como emperador de los romanos. Fue un acto simbólico pero poderoso. La Iglesia y el poder civil unidos en defensa de la fe y la justicia. León no solo había recuperado su lugar, sino que había dado un nuevo rumbo al continente. Detrás de ese gesto estaba un mensaje profundo. El perdón y la sabiduría son más fuertes que la venganza. León había sufrido, sí. Había sido humillado, sí, pero no se dejó consumir por el rencor. Supo que el verdadero liderazgo nace de la humildad, no del orgullo. Y así, su figura empezó a brillar con una luz distinta en la de los hombres que, aún heridos, se levantan para servir con amor. Pero la historia de San León III no terminó con una coronación. La carga del poder no desapareció, solo cambió de forma. Aunque había logrado estabilizar su autoridad, Roma seguía siendo un campo minado de intrigas. Grupos enemigos seguían buscando motivos para desacreditarlo. Enfrentó críticas, calumnias y amenazas constantes. Pero esta vez León ya no era el mismo hombre que cayó en la calle. Había descubierto que la mayor fuerza de un líder no está en su capacidad de imponerse, sino en su constancia para hacer el bien, incluso cuando nadie lo ve. León dedicó sus días a reconstruir Roma desde el corazón. Restauró iglesias, promovió la educación y fortaleció la disciplina entre el clero. Sabía que la grandeza de la iglesia no estaba en sus muros, sino en la santidad de sus pastores. Promovió la oración, el servicio y la fidelidad. Cada decisión suya, cada gesto pastoral, buscaba sanar las heridas de un pueblo dividido y desconfiado. Su alianza con Carlomagno fue clave para mantener la paz. Sin embargo, supo mantener siempre la autonomía espiritual del papado. Nunca se doblegó a los intereses políticos. Fue valiente al corregir al emperador cuando fue necesario y humilde al reconocer sus propias limitaciones. Esa tensión entre el poder y la verdad fue una constante,
y León caminó por esa cuerda floja con una fe admirable. Los enemigos no cesaban, pero León ya no los veía como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en paciencia. Entendió que las dificultades no son señales de abandono divino, sino ocasiones para demostrar quién eres realmente. En lugar de responder con odio, respondió con oración. En lugar de alzar la voz, alzó su ejemplo. Así, su testimonio comenzó a inspirar a otros. Obispos, sacerdotes y laicos comenzaron a ver en él no solo a un papa, sino a un verdadero padre espiritual. Con el paso de los años, San León III se convirtió en un faro para una Europa en transformación. No era solo el papa del Imperio Carolingio, era el papa de los corazones heridos, de los que habían caído, y aún así seguían caminando. Su vida se volvió testimonio vivo de que el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, se transforma en semilla de esperanza. Ya no hablaba desde la autoridad del cargo, sino desde la profundidad del alma que ha sido purificada por el fuego. Muchos esperaban verlo endurecido por el poder o amargado por la traición. Pero León sorprendía con su mansedumbre. En las reuniones más tensas, traía serenidad. En medio de disputas teológicas o tensiones políticas, recordaba siempre que la verdad sin caridad es un arma, pero con caridad es medicina. Su liderazgo no fue agresivo, sino firme y compasivo. Era un pastor con heridas, pero que conocía el valor de la ternura. Su pontificado fue largo y lleno de pruebas, pero también de frutos. Las semillas de unidad, de reconciliación y de verdad que plantó dieron forma a una iglesia más fuerte y más espiritual. Aunque los enemigos seguían rondando, ya no tenían poder sobre él. León había encontrado su fuerza en lo invisible, en la oración silenciosa, en la entrega diaria, en el amor a Cristo por encima de todo. Cuando sintió que sus fuerzas físicas comenzaban a apagarse, no tuvo miedo. Sabía que la muerte no era el final, sino el abrazo con el Dios que lo había sostenido en cada paso. Murió el 12 de junio del año 816, dejando tras de sí una huella imborrable. No una huella de conquistas terrenales, sino de conquistas espirituales. Había sido testigo del odio más cruel, y sin embargo, eligió el perdón. Había conocido la soledad más profunda, y aún así, fue un padre para todos. La historia de San León III no es solo la de un papa valiente, es la historia de cualquiera que ha sido traicionado, golpeado por la vida, despreciado por ser diferente, y que aún así elige levantarse, porque no es la caída lo que define tu vida, sino lo que haces después de caer. San León III nos deja un legado que trasciende siglos, el coraje de no rendirse, la humildad de servir, y la fe inquebrantable en medio de la tormenta. Su historia no se cuenta para exaltar un trono, sino para exaltar el alma de un hombre que fue fiel cuando todo parecía perdido. Fue criticado, humillado, atacado y despreciado, pero nunca dejó de amar, nunca dejó de creer. Y eso lo convirtió en un verdadero gigante espiritual. Hoy, en un mundo donde la injusticia, la traición y el miedo siguen presentes, la vida de León es una luz que no se apaga. Nos recuerda que no importa cuán fuerte sea el golpe, si tienes un propósito más grande que tu dolor. Nos enseña que la dignidad no te la da el mundo Dios, y que cuando lo haces todo por amor, ningún sufrimiento es en vano. Tal vez tú también has sido herido, tal vez has sentido que la vida te arrastra por el suelo, que te arrebatan lo que es justo, que te traicionan quienes debían protegerte. Y quizás has pensado en rendirte, en callar, en desaparecer. Pero León III te grita desde la historia: no lo hagas. Levántate no para vengarte, sino para sanar. No para demostrar tu fuerza, sino para mostrar el poder de Dios en tu debilidad. La cruz que cargas puede convertirse en el puente que otros crucen para encontrar esperanza. La herida que llevas puede ser la puerta por donde entre la gracia. Guarda silencio. Si lo llenes de fe, puede resonar más fuerte que 1000 palabras. San León III no fue grande por el título que llevó, sino por la forma en que lo vivió. No buscó la gloria, pero encontró la eternidad. No impuso su verdad, pero vivió la verdad con mayúscula. Y al final, su victoria no fue la de un imperio, sino la de un alma fiel. Tú también puedes escribir una historia así. Una historia que comience en el dolor, atraviese la oscuridad y termine en la luz. Solo tienes que creer, solo tienes que seguir. Como León III, el papa que no se rindió.